Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta buenas madrugadas si es que están viendo este video antes de estudiar para su examen de Iturbe. Bienvenidos a la segunda clase de Simamed. En esta ocasión, pues vamos a estudiar juntos la farmacología detrás del tratamiento de la angina de pecho. Antes de iniciar, pues queremos aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos por su incondicional e inmenso apoyo desde la primera clase, tanto en el canal como en nuestra página de Instagram. Realmente es muy bonito pues ver todo el apoyo que absolutamente todos ustedes nos han dado, entonces eso nos motiva mucho a seguir haciendo más contenido y más clases claramente para el beneficio de todos. Y bueno, sin más dilación, comencemos. La angina de pecho, antiguamente llamada angor pectoris, del vocablo latino angor, que significa angustia, es la manifestación clínica más importante de la cardiopatía isquémica y los síndromes coronarios agudos. Esta se presenta clínicamente como un dolor opresivo de aparición súbita y de localización precordial y retroesternal. Es una sensación de pesantez y de quemazón que a menudo puede irradiarse al hombro izquierdo, al cuello y a la mandíbula. Además, puede presentarse diaforesis y sensación inminente de muerte con facies de muerte. La relevancia de la angina de pecho es la alta prevalencia de la enfermedad cardiovascular en el mundo, que en conjunto pues corresponde a la primera causa de mortalidad, tanto en México como a nivel global a la fecha de este video. Del conjunto de enfermedades que engloban a la enfermedad cardiovascular, casi la mitad de estas corresponde a eventos isquémicos cardíacos como los síndromes coronarios agudos y el infarto agudo de miocardio. A grandes rasgos, la angina de pecho se manifiesta a partir de una relación discordante entre el flujo sanguíneo coronario y la demanda miocárdica de oxígeno, de modo que el corazón exija mucho más oxígeno de lo que su circulación coronaria es capaz de proveerle. Por tanto, la base del tratamiento de esta afección mortal es el aumento del flujo sanguíneo coronario y también la disminución de los factores que determinan la demanda de oxígeno del miocardio. Esto lo vamos a explicar más cuando hablemos de la fisiopatología. Bueno, en rasgos generales, la angina de pecho puede clasificarse en tres grandes grupos. Primero, la angina estable, también llamada angina de esfuerzo o angina clásica. Esta ocurre como resultado de la enfermedad arterial coronaria, es decir, la oclusión y o el estrechamiento del flujo coronario como consecuencia, pues del depósito de placas de ateroma en su lumen. En este caso, pues la demanda de oxígeno supera el flujo coronario en situaciones de alta descarga simpática, como lo pueden ser el esfuerzo físico, el estrés emocional o los ambientes con temperaturas frías. Su característica definitoria es que ésta cede al reposo y desaparece con la administración de nitrovasodilatadores sublinguales. La descarga simpática aumenta la tasa metabólica cardíaca y esto a su vez provoca mayor demanda de oxígeno por parte del corazón, quien incluso en estado de reposo requiere entre el 70 y el 75% del oxígeno total que respiramos. Por otro lado, la angina inestable es la característica de uno de los tipos de síndrome coronario agudo. Más que nada, pues se conoce justamente como un síndrome coronario agudo y corresponde a una urgencia real que requiere de atención médica inmediata, puesto que ésta se produce incluso en reposo y de manera inesperada o súbita. La característica definitoria de la angina inestable es que en su evolución clínica aumenta tanto la gravedad como la frecuencia y la duración del dolor o el malestar, mientras que su respuesta a nitrovasodilatadores sublinguales es cada vez menor conforme vaya evolucionando esta enfermedad, lo cual pues la convierte en un riesgo potencial para el desarrollo de un infarto agudo de miocardio. Su causa subyacente suele ser la trombosis oclusiva de una de las arterias coronarias, siempre o casi siempre secundaria a la ruptura de una placa de ateroma en el lumen de estas arterias. Por último, la angina vasoespástica, también llamada angina variante o angina de Prinzmetal, ocurre como resultado de un espasmo transitorio de las arterias coronarias. Debido a su fisiopatología, pues suele ser de inicio súbito y esta sí, a diferencia de la angina inestable, cede al tratamiento con los nitrovasodilatadores. Ahí está la etiología. Y bueno, a grandes rasgos, la angina aparece cuando la demanda de oxígeno del miocardio supera el flujo coronario, como consecuencia de múltiples afecciones que pueden ser obstructivas y no obstructivas. Se considera que se requiere una reducción de al menos el 70% del flujo coronario para que comiencen a presentarse las manifestaciones de la angina. Con respecto a la fisiopatología, pues es imperativo estudiar primero los factores determinantes de la demanda miocárdica de oxígeno.
Los aumentos en la frecuencia cardíaca, en la contractilidad, la presión arterial y el volumen intraventricular condicionan una mayor tasa metabólica, puesto que son cambios hemodinámicos producidos como resultado de una mayor demanda simpática, en situaciones de, por ejemplo, estrés fisiológico o estrés emocional. Por ejemplo, el ejercicio físico. Por otro lado, el aumento del espesor de la pared que ocurre frecuentemente como resultado de la hipertensión crónica y en el marco de una insuficiencia cardíaca diastólica con hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica, podemos ver aquí la pared del ventrículo izquierdo extensamente engrosada. Esta pues aumenta el tamaño del corazón y por tanto también aumenta el requerimiento de su nutrición. Sin embargo, pues este aumento de masa muscular no va aparejado con un aumento de los capilares ni de los vasos nutricios del mismo. De este modo, el flujo sanguíneo se vuelve insuficiente incluso en un corazón que pareciera ser más fuerte de lo normal. Por otra parte, pues los determinantes del flujo sanguíneo coronario están en relación con la duración de la diástole y las resistencias vasculares principalmente. Como sabemos, el flujo sanguíneo coronario depende directamente de la diástole. Esto se debe a que durante la sístole, la presión intramiocárdica pues asciende a niveles que provocan una compresión de las arterias coronarias y por lo tanto su flujo disminuye en gran magnitud. De este modo, durante la relajación miocárdica en diástole, las arterias coronarias pues son capaces de suministrar el oxígeno suficiente al miocardio y así sucesivamente conforme continúa el ciclo cardíaco. De este modo, un aumento en la duración de la diástole aumenta el flujo sanguíneo coronario. Por otro lado, la taquicardia, al disminuir la duración relativa de la sístole, disminuye dicho flujo. Para esto, pues tenemos que recordar un poco los temas de fisiología, pero para entenderlo de mejor manera, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. A una frecuencia cardíaca normal de 75 latidos por minuto, por ejemplo, el ciclo cardíaco dura alrededor de unos 800 milisegundos, con una duración relativa de la diástole de 500 milisegundos y de 300 milisegundos para la sístole. Por lo que hay un mayor periodo de flujo sanguíneo que de compresión de las arterias coronarias, puesto que la diástole dura mucho más, casi el doble, que la sístole. Sin embargo, si duplicamos la frecuencia cardíaca en una situación de estrés como el ejercicio físico, la duración del ciclo desciende a solo 400 milisegundos, con una duración relativa de 150 milisegundos para la diástole y 250 milisegundos para la sístole. De este modo, el equilibrio está invertido y el miocardio, pues si se dan cuenta, pasa más tiempo sin flujo coronario que con flujo. Asimismo, la resistencia vascular coronaria y su aumento, así como el aumento de la presión arterial, reducen el flujo sanguíneo coronario al aumentar el requerimiento de fuerza del miocardio para bombear el volumen de eyección. Mientras que un aumento del tono venoso provoca a su vez un aumento del retorno venoso y un mayor volumen telediastólico, es decir, el volumen del ventrículo al final de la diástole. Esto provoca un mayor estiramiento del ventrículo y con ello el aumento de su radio. Esto pues es un factor estresante evidentemente sobre la pared del miocardio y aumenta su consumo de oxígeno. A su vez, pues puede comprimir los vasos coronarios a nivel subendocárdico, dificultando de este modo la perfusión. De este modo, pues los tres pilares del tratamiento de la angina de pecho incluyen los siguientes grupos farmacológicos. Primero, los nitratos orgánicos, que justamente son los más antiguos utilizados en el tratamiento de esta enfermedad. Los calcioantagonistas o los bloqueadores del canal de calcio y los beta bloqueadores o beta bloqueantes. Si bien en la actualidad se están desarrollando fármacos nuevos, como lo son los inhibidores de la oxidación de ácidos grasos o los bloqueadores de los canales tardíos de sodio, estos tres pilares mejoran el equilibrio demanda-perfusión, atacando los blancos clínicos del tratamiento farmacológico de la angina, que son cuatro: el tamaño y el radio del corazón, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Ahora, ya habiendo conocido todo lo que se necesita saber acerca de la angina de pecho para estudiar su farmacología, José comenzará a dar su brillante exposición acerca de la farmacología de estos agentes. Póngale mucha atención. Ahora bien, chicos, pues ahora sí empezando con la farmacología clínica y básica, pues tenemos que los antianginosos se clasifican en nitrovasodilatadores, calcio antagonistas, beta bloqueadores y de última generación. Los nitrovasodilatadores, a su vez,
se dividen en nitratos y nitritos clásicos o tradicionales, de tipo híbridos, y los de última generación, de acuerdo a su mecanismo de acción que mencionaremos más adelante. Aquí tenemos un diagramita de un corazoncito que hicimos Omar y yo, para que puedan entender pues el flujo o el circuito pulmonar y sistémico de la sangre, y para que posteriormente pues comprendan el mecanismo de acción de los nitrovasodilatadores. Tenemos a las dos venas cavas que transportan sangre desoxigenada a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, luego al tronco pulmonar o arterias pulmonares que la llevan hacia los pulmones, específicamente a los capilares alveolares, donde ocurre la hematosis o intercambio gaseoso. Justamente se deja el CO2, se elimina y se adquiere oxígeno. Esta sangre oxigenada a través de las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo es eyectada durante el periodo sistólico del ciclo cardíaco hacia, a través de lo que viene siendo este grandísimo vaso que es la aorta, hacia pues, los tejidos periféricos. En última instancia también tenemos a las dos arterias coronarias que están aquí, de color como rosita clarito, que son las que se encargan de nutrir al tejido del corazón en el periodo de relajación del ciclo cardíaco. Entonces tenemos, en primer lugar, los vasodilatadores de tipo nitratos y nitritos actúan en las venas, aumentando la capacitancia, es decir, su capacidad de almacenar sangre, por lo que el retorno venoso disminuye. Si disminuye el retorno venoso hacia la aurícula derecha, las fibras musculares se distienden en menor medida y por lo tanto disminuye la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye el trabajo que tiene que hacer el corazón, la chamba que tiene que hacer para sacar la sangre de sus cavidades, y por lo tanto pues necesita menos oxígeno para pues, chambear, ¿no? En segundo lugar, tenemos cuando actúan a nivel de las arterias, disminuye la resistencia vascular periférica porque pues, se dilata el lumen vascular, de manera que el ventrículo izquierdo necesita vencer con menor fuerza esta presión generada en lo que vienen siendo las arterias, y por lo tanto disminuye la poscarga. Si disminuye la poscarga, pues también el corazón chambea menos, y si chambea menos, pues ocupa menos oxígeno para andar chambeando al 100, ¿no? Y por último lugar tenemos a la vasodilatación a nivel de las arterias coronarias. Si se vasodilatan las arterias coronarias, ¿qué ocurre? Si hay vasodilatación, hay mayor flujo sanguíneo, y si aumenta el flujo sanguíneo, evidentemente con sangre oxigenada, pues aumenta el suministro de oxígeno, y si hay más oxígeno para chambear, el corazón pues chambea libremente y de forma eficiente. Muy bien. Aquí tenemos un vaso sanguíneo con su capa endotelial, músculo liso vascular y su capa adventicia. No lo he mencionado, pero los nitrovasodilatadores lo que hacen es convertirse en óxido nítrico tras ser metabolizados, y pues actúan de esa forma, ¿no? Al convertirse en óxido nítrico, pueden producir los efectos fisiológicos del óxido nítrico. En primer lugar, pues debemos saber que el óxido nítrico fisiológicamente se sintetiza en la capa endotelial, pero como les dije, podemos administrar nitrovasodilatadores que eventualmente se convierten en óxido nítrico. De cualquiera de las dos maneras, el óxido nítrico producido o sintetizado de forma natural o sintética, pues se difunde hacia la capa de músculo liso vascular para activar a la enzima guanilato ciclasa, la cual convierte el GTP cíclico en GMP cíclico. Este GMP cíclico lo que hace es activar a la proteína quinasa dependiente de GMP, que eventualmente activa también a la miosina fosfatasa, una enzima que justamente se encarga de desfosforilar a la cadena ligera de miosina. Desfosforilar que le quita su grupo fosfato, y por lo tanto hay una relajación muscular consecuente. Si hay vasodilatación, que tenemos el vaso dilatado, hay mayor flujo sanguíneo, chicos. Y bueno, pues ahora sí, entrando de lleno a la farmacocinética de los nitrovasodilatadores, pues ya les mencioné que son profármacos de óxido nítrico, aunque esto pues es la farmacodinamia. Su prototipo es la nitroglicerina. Aquí tenemos su estructura, que también se denomina trinitrato de glicerol, por sus 3 grupos nitratos y su compuesto por grupo glicerol, que generalmente, pues, bueno, que tiene una similitud estructural química a lo que viene siendo la TNT, pero su diferencia es que, pues, esta nitroglicerina es un poco más estable, debido a que se diluye y se estabiliza, y por lo tanto, pues, se utiliza con fines médicos, ¿no? Su farmacocinética es que tiene una biodisponibilidad muy baja, por eso es que no se puede administrar, o bueno, no es que no se pueda, pero se prefiere administrar por vía sublingual, porque esta vía sublingual evita el efecto de primer paso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando administramos un fármaco por vía oral, lo que pasa es que el fármaco es absorbido en los intestinos, pasa por la vena porta para llegar al hígado, y justamente en el hígado pues puede ser metabolizado, ¿no? Y con los nitrovasodilatores lo que ocurre es que tiene enzimas hepáticas muy activas, y por lo tanto, pues cuando llega el fármaco ahí,
pues básicamente se inactiva un gran porcentaje se inactiva y por lo tanto pues tiene una baja biodisponibilidad. Es por ello que se prefiere la vía sublingual para justamente su administración, ¿no? Su vida media es de 2 a 8 minutos, muy cortita, y su efecto dura aproximadamente 15 a 30 minutos. Se excreta por vía renal y pues aquí tenemos al grupo nitrato, que cuando actúa la enzima nitrato reductasa sobre él, se convierte en un ion nitrito. Y este nitrito, cuando es metabolizado por la aldehído deshidrogenasa en su isoforma de tipo 2, ahora sí se convierte en nuestro mero mole, ¿no? Lo que ocupamos, el óxido nítrico. Aquí algunas características de los nitratos y nitritos tradicionales, y pues solamente tenemos un fármaco híbrido, que es el nicorandil. La nitroglicerina, pues como les dije, pues sobre todo se utiliza pues por vía sublingual, aunque también tienen otras vías de administración para aumentar pues su duración. Se utiliza por vía intravenosa, específicamente en casos de angina de esfuerzo grave y recurrente. También otro de los fármacos importantes es el dinitrato de isosorbida, que también pues, se utiliza por vía oral, vía sublingual. Nitrito de amilo, que ya casi no se utiliza por su olor desagradable y su acción corta, que específicamente pues, se utilizaba por vía inhalatoria. El tetranitrato de pentaritritol, que tiene una acción prolongada, aproximadamente de más de 6 horas. Y por último, un metabolito. ¿Metabolito de quién? El dinitrato de isosorbida, tras ser metabolizado, tiene un metabolito todavía más activo con mayor biodisponibilidad, que es el mononitrato de isosorbida, que pues, se caracteriza por tener una biodisponibilidad del 100%. Es mucha biodisponibilidad, la verdad, pues al máximo, ¿no? Entonces es muy activo. Y por último tenemos aquí al híbrido, que es el nicorandil, que no solamente actúa como profármaco de óxido nítrico, sino también como activador de canal de potasio. Si tienen alguna duda con este mecanismo de activación de canal de potasio, pueden irse a nuestro video de antihipertensivos, donde pueden encontrar un diagrama que lo explica. Muy bien. Tenemos como efectos adversos una hipotensión ortostática, cefalea palpitante, es decir, dolor de cabeza, taquicardia refleja por la vasodilatación, y justamente estos dos últimos que son los más importantes. Taquifilaxia, que básicamente se define como una tolerancia aguda al fármaco. Esto pues lo que sucede es que tras administrar nitratos y nitritos pues por un periodo prolongado, el cuerpo lo que hace es desensibilizarse a su efecto farmacológico, por lo tanto pues ya no tiene un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces lo que se suele utilizar o se suele, pues por así decirlo, pues sí, utilizar es que al utilizar nitratos y nitritos, lo que se hace es administrarlos y justamente se suspende el fármaco después de unas horas, se suspende aproximadamente de 8 a 12 horas para evitar justamente esta taquifilaxia, ¿ok? También tenemos por último la metahemoglobinemia, que básicamente esto de qué es, metahemoglobina, pues el compuesto químico que se produce cuando un ion nitrito, solamente este efecto adverso ocurre con los nitritos, cuando el ion nitrito se une a la hemoglobina, se convierte la hemoglobina a metahemoglobina. Y esta metahemoglobina lo que se caracteriza por tener una mucho menor afinidad al oxígeno. Si tiene menor afinidad al oxígeno, pues lo que puede producir es una pseudocianosis, una disminución del oxígeno en los tejidos o una hipoxia tisular y la muerte. Sin embargo, pues existe un antídoto que puede ser el azul de metileno para contrarrestar este último efecto adverso, chicos. Para hablar de calcioantagonistas o bloqueadores de los canales de calcio, tenemos que recordar algunos de los conceptos básicos propuestos en el tema anterior, los cuales los vamos a resumir aquí. Sin embargo, pues también los exhorto a que vayan a revisar la clase anterior, que también está muy interesante. Los calcioantagonistas pues básicamente pueden clasificarse en dos grupos principales, que incluyen primero a las dihidropiridinas como el nifedipino, el amlodipino, nicardipino y nimodipino, entre muchos otros. Si son observadores se darán cuenta de que todos estos tienen la terminación pino, por tanto podemos recordarlos pensando en un pequeño pino. Por otro lado, los no dihidropiridínicos incluyen solo dos fármacos, que son el verapamilo y el diltiazem. Las hidropiridinas están disponibles solo en formulaciones orales, salvo una excepción que vamos a ver a continuación. Pero el verapamilo y el litiazem son activos por vía oral e intravenosa. En general, pues este grupo farmacológico tiene características farmacocinéticas que son importantes de recordar. Por ejemplo, tienen un alto efecto de primer paso hepático, esto quiere decir que antes de convertirse en los fármacos activos, tienen que pasar por un periodo de metabolismo de primera fase o fase 1 dentro de las enzimas hepáticas.
Por lo cual, pues se debe considerar esto, sobre todo en pacientes que tengan insuficiencia hepática o alguna patología que reduzca su depuración a nivel hepático. También, pues estos están ampliamente unidos a proteínas. Esto está en rojo porque es sumamente importante. Por lo tanto, debe reconsiderarse su uso en pacientes que también tengan prescritos fármacos de naturaleza ácida, por ejemplo, o que estén altamente unidos a proteínas, como lo son la aspirina o la warfarina, que bueno, vamos a estudiarlos en videos posteriores. Por ahora solamente tomen en cuenta que se tiene que considerar esto si se prescriben otros medicamentos que también estén unidos ampliamente a proteínas, porque del otro modo estarían compitiendo por los sitios de unión a estas proteínas. Y uno de ellos pues ya no tendría el efecto farmacológico deseado. Asimismo, pues los bloqueadores de los canales de calcio se metabolizan extensamente, sobre todo pues por vía hepática, ¿no? Ahora, la diferencia principal entre las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas radica en su afinidad por el corazón o por los vasos. Y bueno, vamos a usar el esquema que José presentó anteriormente para analizar esto. Consideremos una balanza, en que en uno de los extremos se encuentra el corazón y en el otro se encuentran los vasos sanguíneos. Las dihidropiridinas tienen una mayor afinidad por los canales de calcio de los vasos, más que por los del corazón. Por lo tanto, pues las vamos a colocar de este lado. Por otro lado, el verapamilo, por ejemplo, que es un no dihidropiridínico, tiene completa afinidad por el corazón, de modo que no actúa para nada sobre los vasos, así como el nifedipino y las demás dihidropiridinas no actúan para nada sobre el corazón. Pero bueno, entonces, pues aquí dónde queda el diltiazem, ¿no? Bueno, este se encuentra en el punto medio del espectro y si se dan cuenta está formando justamente la balanza. Ahí está la T, diltiazem, ¿sí? Bueno, entonces esto nos indica que el diltiazem tiene una afinidad combinada tanto por los vasos como por el corazón, aunque tiene mayor afinidad por el corazón finalmente, ¿no? Pero también tiene cierta acción sobre los vasos. Eso es importantísimo de recordar. Entonces, bueno, el bloqueo de los canales de calcio en los vasos por parte del nifedipino, por ejemplo, y las demás hidropiridinas, produce una relajación del músculo liso vascular. Y con ello va a producir una disminución de las resistencias vasculares periféricas, así como de la resistencia vascular coronaria. Por lo tanto, pues bueno, disminuye la presión arterial y también disminuye el estrés sobre la pared ventricular. Muy importante. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que cada dihidropiridina tiene una eficacia distinta sobre cierto lecho vascular. Por ejemplo, el nicardipino y el nimodipino tienen una mayor afinidad por los vasos cerebrales. Por eso ahí está el corazoncito, digo, el cerebrito. Y por lo tanto, pues es precisamente por esto por lo que el nicardipino puede utilizarse en infusión intravenosa o cerebral para tratar la apoplejía por un vasospasmo cerebral. Mientras que el nimodipino pues, se utiliza para el tratamiento de las hemorragias subaracnoideas de una manera muy eficaz. Otra particularidad importante acerca de las hidropiridinas es que el amlodipino específicamente es el que tiene vida media más larga de este subgrupo farmacológico. Tiene una semivida de alrededor de 50 a 60 horas y por lo tanto suele prescribirse solamente una vez al día. ¿Sí? Esa es su posología, solamente se toma una vez al día por lo general. El verapamilo y el diltiazem, al bloquear los canales de calcio del corazón, pues reducen la velocidad del marcapasos natural, es decir, reducen la frecuencia de despolarización del nodo sinusal y con ello disminuyen la frecuencia cardíaca. Asimismo, reducen la contractilidad disminuyendo así dos de los factores de estrés de la pared. Por lo tanto, se considera que tienen un efecto cronotrópico e inotrópico negativos. Cronotrópico negativo porque disminuye la frecuencia cardíaca e inotrópico negativo porque disminuyen la contractilidad. Esto es muy importante, esta terminología es muy importante tomarla en cuenta y conocerla. Y bueno, para hablar de su farmacodinamia, pues tenemos que tener claro que el mecanismo de acción de este grupo farmacológico es el bloqueo del canal de calcio de tipo L, el cual va a realizarse al bloquear la subunidad alfa 1. Y bueno, es muy importante conocer los detalles de este mecanismo de acción, puesto que a los doctores les encanta preguntarlo. Por lo tanto, si esto llega a ser alguna pregunta de examen o se lo llega a preguntar a algún maestro, siempre el mecanismo de acción de los calciantagonistas es el bloqueo del canal de calcio de tipo L, siempre con el apellido. No es una respuesta válida el bloqueo del canal de calcio, porque existen diferentes subtipos y fenotipos del canal de calcio. El canal de calcio de tipo N, de tipo T y el de tipo L. Es muy importante hacer esta distinción en específico.
Lo que sucede, pues normalmente durante la contracción cardíaca o durante la contracción del músculo liso vascular es lo siguiente. Ambos fenotipos musculares, tanto el músculo cardíaco como el músculo liso, son extensamente dependientes del calcio extracelular para llevar a cabo su contracción. Y cuando la célula sufre un potencial de acción, aquí está, el canal de calcio de tipo L, que se llama de tipo L porque es un Long Lasting Current Channel, es decir, es un canal de corriente de larga duración, por eso de tipo L. Este pues también es un canal activado por voltaje y sufre un cambio conformacional para permitir la entrada de iones de calcio al citoplasma a través de su subunidad alfa 1, que es la subunidad formadora de poros. Vemos que el canal de calcio pues tiene múltiples subunidades y pues lo que hace justamente los calcio antagonistas es bloquear la subunidad alfa 1. Pero lo que sucede durante la contracción normal es que el calcio entra al líquido intracelular justamente por la subunidad alfa 1 que forma el poro para que entre este ion. De este modo, pues el aumento de calcio intracelular finalmente lleva a la contracción muscular, ¿no? Produciendo así vasoconstricción en los vasos y un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad en el corazón. Pero cuando se da un calcio antagonista, ahí está, este cumple su función bloqueando el canal de calcio de tipo L al unirse a la subunidad alfa 1. ¿Sí? Bloqueándola desde el vestíbulo interno de este canal. De hecho, tienen un mecanismo de acción muy parecido también a los bloqueadores de los canales de sodio que se utilizan como anestésicos locales, los cuales, bueno, también los vamos a ver después, pero pues si quieren tomar eso en cuenta, tomar una nota para cuando después los vayamos a estudiar. Entonces, cierran el poro por el cual el calcio entra al citoplasma, de modo que este ya no se puede acumular dentro de la célula y por lo tanto el músculo permanece relajado. El resultado final es una disminución del tono vasomotor, ahí está, la relajación, y una disminución del tono vasomotor, es decir, ahí está contraída la arteria y bueno, de ahí se vasodilata, ¿no? Por lo tanto, también como se actúa sobre los canales de calcio que se encuentran en el nodo sinusal, se disminuye la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción, es decir, la contractilidad. Es así de sencillo, bastante fácil. ¿Sí? Es básicamente lo que explica Katsum, pero todo visto con imágenes y bien entendido, ¿ok? Entonces, en cuanto a los efectos adversos que tiene este grupo farmacológico, pueden considerarse estos efectos adversos extensiones de su efecto farmacológico. ¿Cómo? Bueno, las hidropiridinas pueden producir un enrojecimiento importante. Los pacientes suelen quejarse de esto y por lo tanto es prudente comentarlo antes de prescribirlo. Y hablamos justamente de que se trata de extensiones de su efecto farmacológico justamente porque las hidropiridinas actúan sobre los vasos y causan el enrojecimiento o el rubor precisamente porque causan vasodilatación, ¿ok? También suelen causar edema periférico, que es el efecto adverso más común, más frecuente de los hidropiridínicos, sobre todo del amlodipino, y pueden causar náuseas y mareos, que son menos frecuentes que los anteriores. Pero si se dan cuenta, todos están relacionados justamente con la vasodilatación que produce. Con respecto al verapamilo y al diltiazem, al actuar casi exclusivamente en el corazón, estos pueden producir una depresión cardíaca grave. Está determinada esta pues por bradicardia, por un bloqueo auriculoventricular y o por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es muy importante tanto para fines de examen como para la práctica clínica, sobre todo para la práctica clínica, yo diría que es de vital importancia conocer el hecho de que el nifedipino y otras dihidropiridinas de acción inmediata tienen la particularidad de provocar taquicardia refleja. ¿Por qué? Pues bueno, como resultado de una descarga simpática a causa de la caída súbita de la presión arterial que causan, porque pues evidentemente causan vasodilatación y por lo tanto reducen la presión arterial, esto puede resultar incluso en un infarto de miocardio debido a la taquicardia refleja y al aumento de la demanda de oxígeno en el miocardio, ¿ok? Muy importante tomarlo en cuenta. Por lo tanto, nifedipino y las demás hidropiridinas de acción inmediata están contraindicadísimas cuando hablamos de un síndrome coronario agudo o de una angina, ¿ok? Bueno, otro efecto adverso muy importante, pues también es el estreñimiento, que sobre todo produce el verapamilo. De hecho, este es característico de este fármaco y es casi obligatoriamente una pregunta de examen, ¿ok? Y bueno, finalmente, el último de los tres pilares del tratamiento de la angina son los beta bloqueadores. Estos fármacos son los de primera línea en el tratamiento de la angina de esfuerzo crónica.
Utilicemos el diagrama que ya conocemos de la clasificación de los beta bloqueadores para recordarlos también, es el mismo de la primera clase, ¿no? Entonces, si quieren checarlo también en ese video, están en todo su derecho. En general, pues bueno, pueden usarse beta bloqueadores no selectivos o bien selectivos beta 1 o cardioselectivos en el caso de un paciente con asma o enfermedad broncoespástica, ¿no? Si recuerdan el comentario del video anterior, pues razonamos por qué los agonistas parciales no pueden utilizarse en el tratamiento de la angina de pecho, ¿sí? Por lo tanto, el pindolol, el acebutolol y el pembutolol están prohibidos para el tratamiento de la angina de pecho, aun cuando son beta bloqueadores. ¿Y esto por qué? Bueno, resumidamente es porque si bien son fármacos parciales, o sea, pues sí, que tienen un efecto parcial, no dejan de ser agonistas, es decir, son agonistas parciales. Por lo tanto, producen cierta activación del músculo cardíaco y con ello favorecen su contracción, contribuyendo así al aumento de la demanda de oxígeno miocárdico, que es justamente lo contrario a lo que buscamos con este tratamiento. Por lo tanto, ya se los dije, estos tres, pindolol, acebutolol y pembutolol, están prohibidísimos para tratar la angina. Esto es súper importante tanto para examen como y todavía más importante para el tratamiento de nuestros pacientes en el futuro, ¿ok? Siempre tomarlo en cuenta. Ahora, las contraindicaciones, pues básicamente las mencionamos también en el video anterior, pero a grandes rasgos, el asma y las condiciones broncoespásticas son la contraindicación, sobre todo primaria, para los beta bloqueadores no selectivos como el propranolol, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pueden utilizarse mejor algunos cardioselectivos como el metoprolol. También pueden producir cierta depresión muy severa del corazón y por lo tanto, por este riesgo de cardiodepresión, es una contraindicación darlos en pacientes que tengan bradicardia severa o el síndrome de taquicardia bradicardia, así como insuficiencia ventricular izquierda y algún tipo de bloqueo auriculoventricular. ¿Ok? Ahora bueno, analicemos el sistema de conducción cardíaco. Los betabloqueadores actúan reduciendo en parte la frecuencia del marcapasos, es decir, estos reducen la frecuencia de despolarizaciones del nodo sinusal. ¿Cómo? Pues al bloquear el receptor adrenérgico beta 1, ¿sí? Que es extremadamente rico, sobre todo el músculo miocárdico y también las células marcapaso del corazón en este receptor adrenérgico beta 1, ¿ok? Recordemos que, bueno, según la mnemotecnia KISS que vimos en el primer video, este se trata de un receptor acoplado a una proteína G estimulante o una proteína GS, la cual, pues en última instancia, aumenta el AMP cíclico intracelular cuando se une su ligando, que son las catecolaminas sobre todo, ¿no? Entonces, aumenta el AMP cíclico intracelular a partir de la adenilatociclasa. De este modo, induce una respuesta tanto cronotrópica como inotrópica positiva en el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Si inhibimos esta cascada de señalización celular, vamos a tener dos tipos de efectos farmacológicos. Podemos observar que el beta bloqueador se une al sitio de unión justamente de las catecolaminas en el receptor beta 1, por lo cual la noradrenalina, por ejemplo, ya no puede unirse y ya no puede causar la activación de estas cascadas de señalización. Por lo tanto, pues estos efectos están completamente abolidos. Primeramente, pues a nivel central vamos a tener una depresión de los centros vasomotores de orden vulvar. Por lo tanto, habrá una caída importante de la presión arterial, mientras que a nivel periférico habrá una disminución de la actividad simpática. Esto por la falta de unión de las catecolaminas a los receptores beta. Además, pues recordemos lo que a casi todos los estudiantes se nos olvida. Los receptores beta 1 están presentes no solamente en el corazón, sino también en otro órgano muy especial. ¿Cuál es? Así es, los receptores beta 1 también están presentes en el riñón y se encargan de la liberación de renina y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que otro de los efectos periféricos del beta bloqueador, sobre todo, pues sí, el cardio selectivo, por así decirlo, que es el beta 1 selectivo, será una disminución de la secreción de renina. Bueno, chicos, pues en último lugar tenemos los fármacos de última generación, a los más nuevos, que pues vendría siendo en primer lugar la ranolacina, que se encarga de reducir la corriente de sodio tardía. ¿De qué manera? ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos aquí un cardiomiocito feliz con sus tres bombas. La de color verde es la de corriente de sodio tardía,
La de color rojo es la bomba sodio-potasio ATPasa y la de color azul es la bomba o transportador NSX que se encarga eh, de sacar calcio y meter 3 iones de sodio. Del lado derecho tenemos el potencial de acción cardíaco. Lo más importante de esto es que quiero que recuerden que en la fase 0 del potencial se abren los canales de sodio, entra sodio a la célula y llega un punto en el pico del potencial de acción, en la espiga del potencial de acción, se inactivan todos estos canales. Sin embargo, fisiológicamente hay una cantidad mínima de canales que se mantienen activos, es decir, no se inactivan o no se cierran, que son estos justamente los verdes, que son los de corriente tardía, ¿ok? Entonces, fisiológicamente es una cantidad muy, muy mínima, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no influye en cambios electrolíticos intracelulares. Entonces, como no hay cambios intracelulares, pues la bomba sodio-potasio funciona, saca sodio, mete potasio y esta salida de sodio crea un gradiente electroquímico que estimula a la bomba de color azul. Esta bomba de color azul, por el gradiente electroquímico, va a querer meter sodio y en consecuencia va a sacar calcio para disminuir la contracción pues, de este cardiomiocito, ¿no? La actividad de este cardiomiocito. Sin embargo, cuando tenemos un cardiomiocito triste, cuando está triste porque está isquémico, no tiene oxígeno, no tiene quien le dé energía ni nada, pues justamente los fenómenos celulares que ocurren en el interior de este cardiomiocito propician el aumento de la apertura de los canales de corriente tardía de sodio. Esto promueve un desequilibrio electroquímico, electroquímico en los gradientes de los iones, de manera que la bomba sodio-potasio TPasa, la de color rojo, si funciona, pues saca su sodio, mete su potasio, pero la bomba de NSX o la que es una bomba de antiporte de sodio y calcio, de verde y de color amarillo, no funciona. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente sodio en el líquido intracelular del cardiomiocito y no permite que esta bomba funcione, porque si ya tienes mucho sodio en el interior, ¿para qué vas a utilizar la bomba azul? ¿Para qué va a funcionar si ya tienes mucho sodio? Entonces, ¿qué pasa? Que el interior de la célula se llena o se elevan las concentraciones de calcio y por lo tanto se exacerba la isquemia de este cardiomiocito. Muy bien, básicamente lo que hace la ranolacina es inhibir al canal de color verde, al que tiene el sodio, al Na, con carga positiva, lo inhibe y por lo tanto pues la bomba roja y la bomba azul pues puedan funcionar de manera correcta. ¿Ok? Aquí tenemos, pues reduce la corriente de sodio tardía. Su farmacocinética es que tiene una biodisponibilidad de 75%, su vida media de 7 horas y su metabolismo por citocromo P450 de tipo 3A4. Es la segunda línea para la angina crónica y su efecto adverso más relevante pues es la prolongación del intervalo QT en la enfermedad arterial coronaria. En segundo lugar, como fármaco última generación tenemos a la trimetazidina, que me gustaría que recordaran que el corazón como principal fuente de energía utiliza ácidos grasos, a pesar de que la beta oxidación de ácidos grasos es más lenta o es más tardada porque requiere más oxígeno, pues lo importante es que como requiere más oxígeno, pues produce más ATP, más energía y por eso es que el corazón prefiere utilizar esta vía metabólica. Entonces, teniendo en cuenta esto, la trimetazidina inhibe a la enzima 3-cetoaciltiolasa de cadena larga. Aquí tenemos el último paso de la beta oxidación para producir energía. Tenemos a la 3-cetoacilcoenzima A, a la molécula del lado izquierdo, y a la acilcoenzima A y a la acetilcoenzima A del lado derecho. A la enzima tiolasa que es inhibida justamente por este fármaco, de manera que el corazón, en casos donde se administre trimetazidina, no pueda utilizar ácidos grasos como fuente de energía. ¿Por qué? Porque la tiolasa es inhibida, es decir, el último paso para producir energía a través de la beta oxidación, pues es inhibida, no se pueden producir y por lo tanto el corazón se tiene que desviar a una vía metabólica alterna, que cuál sería la producción de energía a través de la glucosa, ¿ok? De la glucólisis, muy bien. Entonces, como yo les mencioné, a pesar de que la beta oxidación tiene una mayor producción de ATP, pues ¿qué pasa? Para producir mucho ATP, para que el corazón produzca mucho ATP, pues necesita más oxígeno, hay un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. En cambio, aunque la glucólisis tiene una menor producción de ATP, pues tiene también una menor demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, básicamente este fármaco lo que hace es desviar la producción de energía de beta oxidación hacia glucólisis, que aunque produce menos ATP, pues sí, sí produce menos ATP, pero pues le exige menos oxígeno al corazón y por lo tanto pues no produce una exacerbación de la isquemia, ¿no? Es decir, pues al final
le ayuda a que el corazón no esté chameando tan duro para que no se canse y no se exacerbe la isquemia miocárdica, ¿ok? Este fármaco pues es la alternativa a la angina estable y pues sus efectos adversos, disculpen, principales, pues es el malestar gastrointestinal, como náuseas, vómitos, y los muy raros, pues pueden ser la trombocitopenia, agranulocitosis y la disfunción hepática. Por último, pero no menos importante, tenemos a la ivabradina, que justamente bloquea selectivamente a los canales iónicos HCN activados por hiperpolarización y por pues, nucleótidos cíclicos en el nodo sinoauricular. Justamente aquí tenemos el potencial de acción de las células marcapasos o pacemaker que se encuentran en el nodo sinoauricular, y lo que las caracteriza es la presencia de estos canales, los canales de tipo funny o los que ya les mencioné, iónicos activados por hiperpolarización. También se le llama funny. ¿Por qué funny? No porque sean divertidos o porque sean payasos, lo que ustedes quieran, chistositos, no, sino porque también se puede traducir el funny a la palabra raro en español. ¿Por qué raro? Porque tienen una actividad muy inusual. Lo que pasa es que cuando, si pueden ver la imagen, tenemos la fase 4, fase 0, que es la espiga del potencial de acción, y luego fase 3, donde se repolariza la membrana, y justamente cuando llega a valores aproximados como de menos 60 milivoltios, la fase 4 vuelve a empezar de forma espontánea, es decir, justamente en esta fase es donde se aperturan los canales de tipo Fonny de forma espontánea. Por eso es que se les llama de tipo funny porque su autorritmicidad, su autoactividad, pues es rara, es inusual porque con el simple hecho de que el potencial de membrana se haga negativo y que tenga presentes, por ejemplo, AMP cíclico, GMP cíclico, etcétera, que son nucleótidos cíclicos, con esos dos factores juntos es que es probable o es posible la actividad de estos canales, ¿no? Se abren y vuelven a despolarizar de forma progresiva y lenta la membrana para que vuelva a dispararse otro potencial de acción y vuelva otra vez a contraerse o tener esa capacidad de fuerza contráctil el corazón en cada latido, ¿no? Entonces, pues la ivabradina lo que hace es básicamente inhibir eso. Si inhibe esa capacidad y fuerza contráctil del corazón, pues va a producir bradicardia, ¿no? Entonces, si produce bradicardia, por eso es que se denomina esta ivabradina como un fármaco bradicárdico, ¿no? Sus indicaciones terapéuticas, pues la angina estable, la insuficiencia cardíaca, y su principal efecto adverso es la aparición de fosfenos, porque justamente estos canales también se encuentran en la retina. Y ya entrando de lleno a lo que es la farmacología clínica, ya para concluir el video, chicos, para que ya se vayan a dormir para el examen de Iturbe, si es que lo están viendo un día antes, pues tenemos los tres tipos de angina. Los tres, la terapia de primera línea para la enfermedad arterial coronaria en general es la modificación de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Pues la hipertensión arterial, que pues ya tienen un video para poder ver el tratamiento, el manejo de esa enfermedad, para que lo chequen, le den like y se suscriban. La dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo y la depresión que se manifiesta clínicamente. Específicamente para la angina de esfuerzo existe una terapia farmacológica. Puede ser monoterapia con bloqueadores beta o pinos, que pues como bien ya les dijo mi compañero Omar, pino pues de calcio antagonistas, para personas hipertensas, para personas con la presión arterial en valores normales o fisiológicos, pues se puede utilizar un nitrato de acción prolongada. Si no es suficiente la utilización de esta monoterapia, se puede utilizar o recurrir a agregar una clase diferente, es decir, si le puse un bloqueador beta, pues agregar un nitrato, ¿no? Es decir, combinar estos grupos farmacológicos que generalmente suele tener más eficacia a la hora del tratamiento y manejo de los pacientes, ¿ok? Por último, si no funciona esta pues, terapia con dos fármacos, se puede utilizar un tercer fármaco que puede ser un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o bien puede utilizarse un bloqueador beta más un fármaco de última generación, como puede ser la ranolazina y la ivabradina. Si no, si la angina de pecho sigue siendo refractaria, bueno, la angina de pecho de tipo estable o de esfuerzo sigue siendo refractaria, es decir, resistente a la polifarmacia que ya les mencioné, puede realizarse una angiografía coronaria o un método de revascularización quirúrgica. En la segundo tipo de angina, pues tenemos a la angina vasospástica o de Prince-Metal, que pues la prioridad en este tipo de afección es que no exista un espasmo coronario. Miren, aquí tenemos el vasito, ¡pum!, el espasmo. Queremos que eso se evite. ¿Cómo lo evitamos? Pues con la administración de un pino, que ya les mencioné, un calcio antagonista, o un nitrato de acción prolongada. Podemos
podemos administrar bloqueador beta o realizar una revascularización y angioplastía. ¿Qué creen ustedes? Pues adivinen qué. No, están contraindicados. El bloqueador beta y la revascularización y angioplastía están contraindicados en la angina vasoespástica. Como pueden ver ahí en el vasito, pues tiene un espasmo en la arteria coronaria. La angioplastía no funcionaría, está contraindicada, porque justamente no hay una alteración estructural como la presencia de una placa de ateroma. Entonces el stent, la colocación del stent, pues vendría siendo, pues no serviría de nada en realidad. Y el beta bloqueador pues puede ser contraproducente, justamente porque puede producir o inducir una vasoconstricción adicional de las arterias coronarias. Y justamente esto es lo que queremos evitar un espasmo coronario. Entonces, solamente se pueden utilizar calcio antagonistas o nitratos de acción prolongada. Muy bien. Por último, tenemos a la angina inestable y pues los síndromes coronarios agudos, que la prioridad en esta enfermedad es evitar la formación recurrente de trombos en la región donde tenemos una placa de ateroma, una placa aterosclerótica. Em, Aquí tenemos el vasito que está ocluido por la formación de un trombo. Esto es lo que no queremos, lo que se ve aquí en la imagen, ¿no? Hay una mnemotecnia que pues es muy famosa, no sé si la conozcan ya, que pues se llama Mona o se conoce como Mona Bash. Justamente por cuestiones de que hablamos español, pues mi compañero Mario la cambiamos solamente una letrita que es Mona Bish, ¿ok? Que básicamente pues es lo que se tiene que administrar a un paciente con angina inestable o con un síndrome coronario agudo, que vendrían siendo morfina, oxígeno, nitroglicerina, que eso ya lo vimos, que es un nitrato, aspirina o ácido acetil salicílico, que vendría siendo lo mismo, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, estatinas y heparina. Muy bien, como terapia antiplaquetaria, no solamente se puede administrar aspirina, sino también adicionarle clopidogrel para pues, tener mayor eficacia, ¿no? Y si se requiere, se puede realizar una intervención coronaria con colocación de endoprótesis, más la utilización de inhibidores de glicoproteína 2B3A como el apiximab. Muy bien. Algo que también menciona el Katsun, chicos, es la enfermedad arterial periférica y la claudicación intermitente. Podemos definir a la enfermedad arterial periférica como una condición caracterizada por un estrechamiento, obstrucción o endurecimiento de las arterias periféricas, principalmente por aterosclerosis o placas de ateroma, lo que propicia una disminución del flujo sanguíneo. Pero, ¿qué es la claudicación intermitente entonces? Si la enfermedad arterial periférica, pues es lo que ya les mencioné. Pues la claudicación intermitente, bueno, pues aquí tenemos una imagen de cómo la placa de ateroma disminuye el flujo sanguíneo. Pero la claudicación intermitente, ¿qué es? Es un síntoma, ¿ok? Es un síntoma caracterizado por dolor en los músculos esqueléticos durante la realización de una actividad física o ejercicio, ¿ok? Esta enfermedad arterial periférica pues tiene una mayor mortalidad o puede aumentar la mortalidad, puede producir úlceras isquémicas crónicas, pues hacerte susceptible a infecciones y a una subsecuente amputación de tu extremidad. La terapia de esta enfermedad pues es controlar los factores de riesgo que ya les mencioné en la angina estable, terapia de ejercicio para disminuir el dolor de forma progresiva, es decir, disminuir la claudicación intermitente, y también la aplicación de una terapia antiplaquetaria para prevenir la coagulación justamente en la región también de las placas de ateroma. Por último, el fármaco utilizado o los fármacos utilizados para la claudicación intermitente generalmente a lo largo de los últimos años de la historia pues han sido el cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 3, y la pentoxifilina. Ok, chicos, básicamente este es el manejo de los tres tipos de angina y de la enfermedad arterial periférica de una forma resumida que pues pueden encontrar, pueden leer, y de hecho pues es preferible que vayan leídos para ver el video, justamente el capítulo número 12 del Katsun, ¿ok? Pues esto sería todo por nuestra parte, chicos. Pues esto sería pues, todo por parte de Simamed para explicar la angina de pecho. Pues aquí tenemos una foto, ¿no? Un recuerdo de Omar y yo José, justamente antes de un examen del doctor Rodarte. Pues tenemos que ir bien alimentados, ¿no? Fuimos al Pollo, ahí cerca de la universidad, para ir bien alimentados para el terror, ¿no? Para el examen del doctor de patología. Pues mucho gusto, chicos, muchas gracias por su atención. Esperamos que les sea de mucha ayuda el video, compartan con sus amigos, con sus familiares, compañeros de medicina, denle like, comenten, sería de mucho apoyo para nosotros y pues nos vemos a la próxima, chicos.